Porque todos los... no, ante tu compañero. Ya vino, sí. Porque todos los demás viernes tenemos actividades. Día de la Independencia, el 16 de septiembre. Siguiente viernes, Feria de Logros. Siguiente viernes, celebración del Día del Niño y de la Niña. Siguiente viernes, prueba de nivel. Siguiente viernes, última clase y siguiente viernes, exámenes finales. Entonces solamente tenemos 3 clases. ¿Ya? Así de sencillo, ¿verdad? Así de sencillo, así de fácil. Así es que traten de realizar las actividades que tienen que realizar en el tiempo que tienen que hacerlas y entregarlas para que no tengan dificultades, Evítense las dificultades. Y si en algún dado caso, a ver qué es el film. Si en algún dado caso tienen algún problema, alguna dificultad, comuníquenlo inmediatamente a su tutor o al profesor de la asignatura para que no tengan dificultades después, ¿verdad? Ya al final del periodo ya no se puede hacer mayor cosa al final del periodo. Tiene que ser durante el periodo. ¿Ah? Bueno, como no recibí ninguna respuesta, entonces será solamente una actividad, el control de lectura. El control de lectura del 70% la obra. Bien, son las 9:02. Faltan 12 minutos. 13 minutos. Sí, ya se cambió de lugar, pero aquí lo... Número... 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 6. Bien. Hola. La falta de respeto que cometiste. Bien. Bien, entonces tenemos esas dos clases, una actividad que lo realizamos el próximo viernes. Entonces comencemos con los contenidos de clase que tenemos para estos 2 días. Se llama el título del periodo que vamos a hablar, los contenidos de la moral, los contenidos de la moral. Sobre eso vamos a hablar este periodo, estas 2 clases, los contenidos de la moral. Primer contenido de este periodo, la diversidad moral, Ese es el primer contenido. Entonces, tenemos que están los contenidos de la moral. Tenemos los contenidos de la moral y por un lado tenemos el hecho de la diversidad moral y la diversidad de esa condición moral. ¿En qué consiste esto? Pues veamos de forma rápida. Todos nosotros, todos los seres humanos, todos, tenemos una condición moral que es dada por naturaleza. Eh, el hecho de que seamos seres humanos, de que seamos personas, tenemos inmerso en nosotros esa condición moral. Tenemos esa condición moral, esa capacidad de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. A no ser que nosotros tengamos
o que la persona haya nacido y en un estado vegetal, y se mantenga en un estado vegetal, entonces obviamente no va a poder distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? No lo va a poder hacer. Está en un estado vegetativo, en un estado vegetal. O que desde el nacimiento tengamos un problema neurocerebral, ¿verdad? Que no nos permita a nosotros distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero eso sería imposible, ¿verdad? Es difícil. Siempre tenemos nosotros esa capacidad, a no ser que tengamos esa condición de estado vegetal. Tenemos entonces todos los seres humanos esa condición de distinguir lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo. Entonces, si todos los seres humanos tenemos esa condición moral, eso quiere decir que hay una universalidad de la moralidad. Una universalidad de la moral, porque todos tenemos esa condición moral. Y si hay una diversidad, si hay una universalidad moral, eso indica que existe una diversidad moral. Va a existir una diversidad moral, porque hay universalidad. Porque hay universalidad. Entonces va a existir esa diversidad. La diversidad, obviamente, nosotros la podemos observar, la podemos ver en esa infinidad de expresiones culturales, de sociedad que cada uno de nosotros tenemos. Culturas, regiones, países que nosotros poseemos, que nosotros tenemos en el mundo, encontramos expresada o manifestada esa diversidad moral. Lo encontramos ahí. Y nosotros podemos ver entonces que ante esta diversidad moral surge lo que nosotros conocemos como códigos morales. Hay diversos códigos morales en el mundo y el código moral lo construimos nosotros los seres humanos de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestras tradiciones, de acuerdo a nuestra cosmovisión. Se van construyendo esos códigos morales. Ejemplo sumamente sencillo, un ejemplo sencillo. El código moral que tenemos nosotros es muy diferente al código moral que tienen algunas tribus en África o en el Amazonas. Es muy diferente. Nuestro código moral es muy distinto. Para, dime. ¿Qué es el autista? Vean, pero soy aquí traigo. No, no por eso, no al centro. Sí, sí. Este, ¿qué pasó? Bien. Entonces tenemos esa diferencia de códigos morales a lo largo de todo el mundo, ¿verdad? Hay una diferencia de códigos morales que existen, que están ahí y que nosotros podemos observarlos en nuestros distintos modos de conducta. Incluso nosotros podemos verlo, esos códigos morales expresados en la diversidad de nuestras familias. El hecho de cómo nosotros nos comportamos es un ejemplo claro de esos códigos morales que hemos construido en nuestra familia, código moral, que hemos construido nosotros. El colegio, por ejemplo, tiene su propio código moral, una forma de comportarnos dentro del colegio, tiene su propio código moral. Dentro del país, nosotros tenemos nuestro propio código moral de país. ¿Cómo tenemos que comportarnos?
cuáles son las leyes que están establecidas, cuáles son las normas, cuál es la forma o la conducta que nosotros tenemos que manifestar o expresar. Eso forma parte de la diversidad de códigos morales, la diversidad de códigos morales que nosotros tenemos. Eh, es por eso entonces que nosotros vamos a observar diferentes formas de comportamiento, diferentes conductas, ¿no?, que nosotros tenemos. Y una cosa es el hecho de una costumbre y otra cosa es una conducta moral. Muy diferente, una costumbre a una conducta moral. ¿Qué tipo de costumbres tenemos nosotros aquí en el país? Hombre, típica, Cualquier tipo de costumbre. Sí, es algo negativo, pero es una costumbre, ajá, que nosotros tenemos. Otro tipo de costumbre que tenemos aquí en el país, otro tipo de costumbres, la tradición. comer pupusas los fines de semana. ¿Verdad? Yo le dije, ¿El qué? El pan con café es otra costumbre que tenemos, exactamente. Ajá, el pan con café. Y así encontramos otro tipo de costumbres que nosotros tenemos, como por ejemplo el día del 2 de noviembre. ¿Qué celebramos el 2 de noviembre? El Día de los Muertos, ¿verdad? La mayoría de familias va a los cementerios a visitar, a limpiar, a llevarle flores a sus difuntos, ¿verdad? La mayoría. El mes cívico, el 14 de septiembre, los desfiles, por ejemplo, es una costumbre, ¿verdad? También las fiestas agustinas, ¿verdad? Las ruedas, todo eso. Bien, tenemos una gran cantidad de costumbres, ¿verdad?, que tenemos nosotros. Pero una cosa es la costumbre y otra cosa es esa moralidad del acto o de la acción. Como por ejemplo, si nosotros hablamos de aborto, no estamos hablando de costumbre. Ahí sí ya no estamos hablando de costumbre. Estamos hablando de algo que afecta directamente esa moralidad. Considerar que eso es bueno o considerar que eso es malo, eso sí nos afecta a nosotros. Hablar de costumbres, no. Por ejemplo, de que nosotros veamos a personas que se ponen aritos, unos aritos bien grandes, o que, ajá, exactamente, o que nosotros veamos culturas donde lo que les gusta o la belleza para ellos es el que tiene el cuello más largo y desde pequeños les van poniendo anillos para que se les alargue el cuello, ¿verdad? Hoy he visto las costumbres, no me acuerdo en qué país es, no sé si en África o qué, pero como que se tiran los labios y se ponen como un plan. Ajá, exactamente. Esas simple y sencillamente son costumbres, ¿verdad?, que tiene cada una de esas culturas. O el hecho de que los árabes, las mujeres y los hombres se vistan de una u otra forma. Esa es una costumbre, ¿verdad? Esa es una costumbre, exactamente. Esa es una costumbre. Pero otra cosa es cuando eso atenta esa moralidad de las cosas, si es bueno o es malo. Una cosa es que las mujeres en la cultura de los árabes se vista de esa forma, no nos causa nada a nosotros, ¿verdad? Pero otra cosa es que las mujeres no tengan derecho a votar, a hablar, a dar su punto de vista, a estudiar. Eso sí se considera ya malo. Malo. Eso se considera malo. ¿Por qué?
porque está atentando algo específicamente que es ético-moral. Una cosa es la costumbre y otra cosa es la moralidad, que son diferentes, son muy diferentes. ¿Están relacionados? Sí, están relacionados, pero son sumamente diferentes. Costumbres y valores diversos. Bien, muchas gracias, chicos. Nos quedamos hasta aquí. Nos vemos en la próxima hora, la evaluación.